Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nuevamente en nuestro horario de siempre, abriendo la Biblia. Nos hemos, iba a decir nos hemos metido, pero sí nos hemos metido con los pequeños profetas, esos que tomé en cuenta cuando estuvimos haciendo alguno de los reyes, yo creo que, o no, de los profetas grandes, cuando hicimos Eliseo o Elías o los reyes, los grandes reyes buenos, como Josafat, ahí aparecía algún profeta. Yo dije, bueno, alguna vez en nuestro recorrido, que tenemos tanto tiempo por adelante también, podemos darle una categoría. Están los profetas grandes por los libros extensos, los profetas menores por los libros más cortos, más breves, y bueno, y también tienen su lugar profetas que han sido muy importantes en su momento, porque llevaban palabra de Dios, porque enfrentaban a los reyes, y también porque nos permiten, como tenemos que hacer con la palabra de Dios, primero ubicarnos en qué tiempo, ¿no? Este era un tiempo en que Dios hablaba por medio de hombres que se llamaban profetas o videntes, también a veces aparece como videntes, que Dios hablaba a los gobernantes por medio de los profetas, es decir, un montón de situaciones distintas, pero estar viendo ese tiempo en el que Dios se conectaba directamente y en el que tenemos, como pasa con toda la Biblia, ¿no? Cosas humanas tremendas también. No sé si vamos a lograr leer uno, son muchos o varios los que tengo hoy, así que vamos a ver cuánto podemos llegar a leer, y también muchos que tuvieron un final desgraciado, malo, sí, pero está en la palabra, y en todo podemos sacar, ayudarnos a ver lo que Dios nos ha dejado y ayudarnos a mirarnos también, y mirar los tiempos, también mirar los tiempos, aquellos de los tiempos de la Biblia, estamos todo en el Antiguo Testamento, y mirar nuestros tiempos de hoy, donde tantas cosas terribles pasan también. Pero lo primero es muy bueno, muy lindo, muy agradable, porque ayer, cuando preparé Pequeños Profetas 1, pensé enseguida en Natán, con esa terrible entrevista cuando le mostró de parte de Dios el pecado y el juicio de Dios sobre el rey David, y me olvidé que tenemos anteriormente la aparición del profeta Natán en un momento muy importante, así que vamos a empezar a leerlo. Segunda Samuel. Todos los demás estamos leyendo los libros de Reyes, ¿sí? Pero este está anterior, en Segunda de Samuel 7, y vamos a empezar a leer algunos versículos salpicados, porque si no se hace muy largo todos los relatos. En Segunda de Samuel ya tenemos en los primeros capítulos al rey David, que se había establecido. Dice 7:1, una vez que el rey David se hubo establecido, la misma palabra, en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Qué hermosas son estas pequeñas expresiones, ¿eh? Fue el Señor que le dio descanso. Los enemigos seguramente querrían siempre estar molestando. El Señor le dio descanso de todos los enemigos. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, y acá tenemos la primera mención a Natán para mostrar la relación que tenía el rey con ese profeta que era casi amigo, consejero cercano. Como puedes ver, le dice David, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dice, pues Dios, el Señor está con usted. De manera que veamos el diálogo, ¿no? Pero, los peros siempre son muy importantes, aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo. De manera que
el Señor no le habló directamente a David, le habló al profeta para que le dijera al rey. Nosotros leímos esto ya, pero es tan lindo, lo leímos hace muchísimo tiempo, el año pasado, cuando hablamos por qué Dios amó tanto a David. Y lo que viene después es la respuesta de David orando al Señor. No le dijo a Natán, decile al Señor esto. No, David oró al Señor. Pero vamos a leer la parte que el profeta Natán tuvo que repetirle a David de lo que él había sentido de Dios. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que le he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario, como si Dios fuera, es que para ellos habitaba en ese lugar. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Miren que hasta eso el Señor daba las palabras con las que le tenía que hablar. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Qué promesas impresionantes a David, porque como marcamos tantas veces, el corazón de David era agradable al Señor. Pero, acá viene un pero, ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Termina, Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Es uno de los momentos de revelación de Dios importantísimos porque tenemos todo el texto. Eso creemos que es todo el texto. Lo que viene, por favor repásenlo, porque la oración esa de David termina hablando de la descendencia de su reino. Yo le puse grande acá abajo Jesús. Él no tenía idea, pero él sabía que Dios iba a bendecir la descendencia de su genealogía. Muy bien, la oración de David está en 2 de Samuel 7, desde el 18 hasta el final del capítulo, y eso no lo vamos a leer. Pero Natán vuelve a aparecer en Primera de Reyes, y ahora sí vamos a Primera de Reyes 1, donde lo encontramos a David viejito, ya en sus últimos momentos, y donde aparece algo con respecto a su descendencia, y acá aparece Natán. Primera de Reyes 1:22, y no tenemos tiempo para leer todo esto. A ver, no, me fui a 2 de Samuel y no a Primera de Reyes. Primera de Reyes 1:22.
Acá tenemos, a ver qué tengo que recordar de nuevo. Betsabé, la esposa de David preferida, hablaba con el rey acerca de quién iba a sucederlo. Y David le dice que iba a ser Salomón. En el 1:22, mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. O sea que miren la cercanía, ¿no?, que llegaba ahí al aposento del rey. El rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y arrodillándose le dijo: mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Uno de sus hijos ya se había ubicado y estaba con guerra, estaba con soldados ahí para tomar el trono. Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y allá están todos ellos comiendo y viviendo, gritando: ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote, ni a Benaías, ni a Joiada, ni a Salomón, su hermano, que es un fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién le sucederá en el trono? De manera que miren lo cercano que era. 22 al 27, leemos, y después para terminar así con esta historia, dice que el rey David llamó a Betsabé, y en el 38 nos dice acá que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiadá, y los quereteos, y los peleteos era toda la parte del ejército cercano a David, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote tomó el cuerno de aceite y ungió a Salomón de parte del rey David. Así que me acuerdo que cuando hicimos la historia de Salomón dejamos de lado todo esto porque Salomón había empezado en medio de una revuelta, pero allí estamos siguiendo a los profetas, ¿no? Natán, tan cercano que evitó que fuera mucho más complicada la llegada de Salomón al reino. Bueno, ayer llegamos, y tenemos que, no vamos a terminar con los que encontré, los pequeños profetas que encontré. Un caso muy extraño de el hombre de Dios que llegó de Judá, marcado como extraño. Estaba yendo a Israel, o sea, pasaba de Judá un profeta a Israel a profetizar. Es aquel que leímos, que llevó el manto y que lo rompió, ¿sí? Y como señal de que, dado a Jeroboam, vamos a ubicarnos. Jeroboam era el rey que después que el sucesor de Salomón, Roboam, rompió la unidad de Judá y de Israel, y este Jeroboam, que lo vimos ayer, que astuto se había ido, Salomón lo llamó, pero después fue aquel que metió la cuña para que tomar el reino de Israel. Entonces, este profeta que venía de Judá era el que empezó a gritar: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Y acá, ¿cómo es que este profeta en este momento del rey Jeroboam menciona por nombre que va a venir un rey llamado Josías? Y fue así. O sea, el Señor se manifestaba no solamente dando palabras para esa autoridad, para ese rey, sino también anunciando con nombre. Y acá tengo a Josías. A ver, Josías es Segunda de Reyes, ¿no? Tenemos que irnos bien más adelante.
Segunda de Reyes 23, ese rey justo que entró, que trajo la palabra de Dios que había encontrado, dice 23, 12, estamos en Segunda de Reyes, la profecía fue dada en Primera de Reyes, acá estamos muchos años después. Dice que derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz, y que los de Manasés, los del norte, habían erigido los 2 atrios del templo, los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo del Cedrón. Estaba en Jerusalén el rey, se me fue el nombre, el rey Josías, esto era Josías. Bien, y entonces, bueno, eliminó los altares paganos alrededor de Jerusalén, en el sur. En el 14, estamos en Segunda Reyes 23, 14, Josías hizo pedazo las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Será, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel, ahí en Betel tenían como lugar sagrado para la idolatría, Jeroboam y toda su gente. Así que derribó todo eso en Betel y el santuario pagano construido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. Josías, rey de Judá, en ese momento eliminó toda la idolatría, desde Judá hasta Israel. Y así como en Primera de Reyes 12, 13, donde estábamos, está mencionado Josías, el Señor sabe todas las cosas. Por si no nos queda claro, Dios sabe todo lo que ha pasado, lo que pasará. Me impresionó muchísimo, porque uno va leyendo y después se olvidó. ¿Sí? Uno de los casos más impresionantes de que Dios no solo dio esa palabra, sino que usó un hombre. Jeroboam no le habrá dado ni bolilla, no le habrá llevado el apunte para nada, pero este profeta, este hombre enviado de Dios desde Judá, le dijo lo que va a pasar muchos años después, cuando el rey Josías iba a arruinar, iba a derribar todo lo que este hombre, lejos del propósito de Dios. ¿Se acuerdan que lo habían llamado por medio de Ahías, era, ¿no? El profeta que lo había dicho, Dios prometía maravillas por medio de Jeroboam, y todo él lo arruinó. Bueno, ayer terminamos con que lo quiso sacar, acá al hombre de Dios, se le paralizó el brazo, asustado le pidió que el hombre de Dios lo sanara, Dios lo sanara, se sanó, y chao, volvió a lo mismo. Bueno, la historia, no vamos a tener tiempo. El rey ahí había bajado todos sus humos, le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Y dejo el relato en el versículo 10. Todo el capítulo sigue hablando de lo que le pasó a este hombre de Dios, a quien otro profeta con mentiras avanzó para hacerlo, desobedecer a lo que Dios le había dicho. Pero hemos leído la parte en que un profeta de Dios alertó al rey Jeroboam para que no terminara su vida como finalmente la terminó. Otro rey lo destruyó a él y a toda su familia. Vamos a otro profeta. 14, pero tenía también ahí, miren, es tremendo. Algunas de las profecías son largas, en otras pasa muy poquitito. A ver, esta es muy interesante. Las cosas que hacía la gente, haciendo como que obedecía a Dios, y después hacía lo que le daba la gana.
Estábamos en el 13 con el hombre de Dios. 14. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam. Y este le dijo a su esposa, disfrázate para que nadie se dé cuenta que eres mi esposa. Luego vete a Silo, el otro centro de adoración, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Increíble. Reyes totalmente apartados de Dios, pero cuando el zapato les apretaba, iban volando a buscar al profeta verdadero de Dios. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego. Así que el engaño de la mujer no sería necesario, pero, ojo cuando hay un pero el Señor le había dicho a Ahías, la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal y cual respuesta. El cronista que contó esto, nos dejó con el suspenso. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra que tengo malas noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para traértelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Qué terrible, alguien a quien Dios le dice, me has dado la espalda. Por eso vine a enviarte una desgracia a la familia de Jeroboam. De tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se lo comerán los perros y a los que mueran en el campo se lo comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad morirá el muchacho. ¡Oh! Tremendo, tremendo. Dios está en todo, sabe todo, ¿sí? Aunque nadie va a ir hoy disfrazado para ir a un pastor que le profetice algo, Dios sabe todo, y estas terribles historias. Sigue hasta el final del capítulo, porque, bueno, todo muy, muy feo. Y ahí termina Jeroboam. En el capítulo 16 aparece otro profeta, 16:1. Vino otro rey malo que tiene, miren, 6 líneas nada más. Y algunos de estos reyes cada vez eran peores, sobre todo en Israel. También hubo malos en Judá. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio este mensaje contra Basá. Basá era el rey que estaba en ese momento, ese que tuvo 6 líneas nomás. Yo te levanté del polvo. Miren cómo Dios recuerda a cada uno que Dios fue el que lo eligió. Te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam y hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Interesante pensar que Dios le dice a los gobernantes, vos hiciste a mi pueblo que pecara. Tomémoslo en cuenta eso, ¿no? Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros. Exactamente, dice las mismas palabras. Y después acá termina.
Tremendo, tremendo. Estábamos en Jehú y después en el 7 dice, además, por medio del profeta Jehú, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia debido a todas las ofensas que éste había cometido contra el Señor y provocando así su ira. Y aunque destruyó a la familia de Jeroboam, este rey Basá es el que destruyó a la familia de Jeroboam. Llegó a ser semejante a esta por las obras que hizo. Bueno, a ver si podemos leer nos viene Micaías, Primera Reyes 22. Fíjense que, claro, en el medio, entre el 16 y el 22, estaba Elías. Ya leímos todo Elías, todos estos maravillosos capítulos en el cual acá no lo podemos poner a Elías como un profeta pequeño. Elías fue el gran profeta del tiempo de Primera de Reyes. Acá en Primera, que esto parte lo leímos, así que lo leemos rapidito, cuando vino, en tiempos en que Elías vivía todavía, pero estaban esa vez que se habían aliado el rey Acab y Josafat, rey de Judá, que era buen rey, pero estaban emparentados. Y entonces hay una aparición, pero que es larga, pero vamos a leer un poquitito rápido, donde para ir a la guerra el rey de Israel tenía montones de profetas, profetas de Dios se llamaban y profetas falsos, pero Josafat le dice, no hay un profeta de Israel para llamar, y entonces el rey de Israel le dice, todavía hay alguien pero que podemos llamar, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, replicó Josafat. Y entonces mandaron llamar a Micaías. Y entonces estaban los dos reyes sentados en sus tronos y estaban todos los profetas falsos que le decían, se habían hecho unos cuernos de hierro y le decían, con estos cuernos atacarás a los sirios. Era la guerra contra los sirios, los vecinos del norte. Y entonces el mensajero que fue a buscar a Micaías, estoy leyendo en el 13, le advirtió, mira que los demás profetas a una voz predicen éxito del rey, habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con lo de ellos. Acá el profeta de Dios fue tentado a mentir. Micaías repuso, tan cierto como vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció, el rey le dice, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galaad o no? Micaías, ataque su majestad, que vencerá, porque el Señor lo entregará en sus manos. La cara que habrá puesto Micaías, que el rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Y Micaías, que no estaba dispuesto a mentir, pero lo que hizo fue probar al rey, diciéndole lo que el rey quería y ya. Micaías concedió. Los cronistas de los libros del Antiguo Testamento son extraordinarios. Ahí concedió, es decir, la verdad. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Por lo tanto, Micaías prosiguió, ya estaba con toda firmeza, el Señor lo estaba afirmando, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor, vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Las cosas que veía del Señor, el profeta, tuvo una visión que entonces el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab? Era Acab para que ataque y vaya a morir allí. Y entonces uno sugería una cosa y otro. Un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré.
¿Por qué medio? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. El Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducir. Pero gracias al rey Josafat, el rey bueno y justo, que dijo, no, llamemos a Micaías, Micaías dijo la verdad. ¿Fueron a la batalla? Pasó lo que el Señor dijo y ahí Acab murió en esa batalla. Bueno, esta pequeña visión que tenemos de relación del Señor que hablaba a los reyes, aún a los reyes malos, por un profeta de él que decía la verdad. Hoy, ¿cómo nos habla Dios? Esto para seguirlo, ¿cómo nos habla Dios? Tenemos la palabra el verbo se hizo carne en Jesucristo y nos dejó el Espíritu Santo. Pero qué interesante es mirar atrás y ver cómo siempre estuvo Dios cerca, como siempre Dios alertó y como siempre cumplió su palabra para aquellos que mentían, que se hacían los religiosos y que realmente no seguían al Señor. Muy bien, vamos a seguir escuchando palabra, porque de este día viene un fin de semana maravilloso, que vamos a tener cultos sábado y 2 cultos el domingo. Nos veremos muchos, nos encontraremos y seguimos escuchando a Dios que nos habla. Que el Señor los bendiga, el lunes volvemos a encontrarnos.